Muy buen día, compañeros. Hoy estamos en el último tema del curso de neuroanatomía. Esta última ocasión les voy a presentar los medios de diagnóstico anatómico por imágenes del encéfalo. Antes de iniciar, es importante mencionar que existen diferentes tipos de abordajes para esta región de la cabeza, como lo son las radiografías simples, las tomografías, la resonancia ecográfica, entre otros. Es importante también mencionar que este tipo de abordajes por imágenes nos van a permitir observar a la vasculatura del cerebro. Muy importante, ya que esta se relaciona altamente con patología. Si por ejemplo llegara a fallar una arteria, tendría una repercusión muy mala en cierta región que irriga del cerebro. Bien, comenzando con la radiografía simple, encontramos que este tipo de imagen, como lo antes mencionado, nos va a permitir identificar a la estructura ósea total para poder verificar si existe una patología o no. Bueno, en pocas palabras podríamos decir que no es de gran ayuda una radiografía, ya que solamente nos permitiría observar a la estructura externa, como lo sería el cráneo, para verificar si existe algún tipo de fractura, de fisura o algo relacionado. Bien, continuando con la tomografía, tenemos que este es un método bastante utilizado para observar al sistema nervioso central y al cerebro particularmente. Vemos que permite observar más detalles, como lo es aquí en la ventana ósea, que nos ofrece una mejor resolución que la radiografía. Estaría relacionado con la región de los huesos propiamente. Y tenemos a la ventana del cerebro, en la que nos permite observarlo a este de una manera más contrastada, de las que van a destacar diferentes estructuras anatómicas que les platico adelante. Bien, como podemos verlo en esta resonancia magnética, van a destacar pues estructuras anatómicas como es la cabeza del núcleo caudado, el septo pelúcido, la columna anterior del fornix, el tercer ventrículo que lo encontraríamos por esta región. Más inferior y lateralmente encontraríamos al asta posterior del ventrículo lateral y a la protuberancia occipital, protuberancia interna. De este lado encontraríamos a lo que sería al os del cerebro, al tálamo en esta región de aquí, al núcleo lenticular y a la rodilla del cuerpo calloso. Más adelante les platicaré más de estas. Bien, continuando con una resonancia magnética, tenemos que dentro de estas encontramos a dos tipos de contrastes que son los más utilizados. Dentro de este encontramos a T1 y a T2, lo cual nos van a poder dar una imagen mucho más detallada que la anterior. De esta vamos a encontrar que en T1 encontraríamos el líquido cefalorraquídeo, que es el que más destaca de este tipo de contrastes. Lo encontraríamos negro o hipointenso, mientras que en T2 lo vamos a encontrar blanco o hiperintenso. De igual manera podemos distinguir a la sustancia blanca de la gris, en la cual se va a ver más hiperintensa en T1. Bien, como lo había comentado, vamos a encontrar aquí a la sustancia blanca con un color más claro y a la sustancia gris con un color obviamente más oscuro. Como les había comentado, en este tipo de contrastes van a resaltar más el líquido cefalorraquídeo, que uno lo podemos encontrar dentro de estas incisuras o surcos del cerebro en un color hipointenso o negro, mientras que en T2 lo vamos a encontrar hiperintenso o blanco, como podemos ver aquí, que penetra dentro de los surcos de las incisuras del cerebro. Continuando con una misma radiografía, con una misma resonancia magnética, pero de un corte sagital, vamos a encontrar estructuras propiamente como es a la rodilla del cuerpo calloso, al lóbulo frontal, al puente o la protuberancia también llamada. Encontramos a la cavidad nasal. A una parte posterior encontramos aquí al cerebelo. Aquí encontramos a la médula oblongada, al cuarto ventrículo, al mesencéfalo, al tálamo propiamente en una región más superior, junto con el fornix, y al cuerpo calloso propiamente. Es importante mencionar aquí que también existen, pues como les había comentado, los tipos de contraste que es T1 y T2, en el cual en T2 vamos a encontrar más hiperintenso al líquido cefalorraquídeo, que vemos como invade, podríamos decirlo,
a las estructuras anatómicas del cerebro. Dentro de esta misma resonancia magnética, que esta, se me olvidó comentarles, que es la más utilizada para estudiar al sistema nervioso central, ya que muestra imágenes muy contrastadas y muy definidas de lo que es, y es muy fácil encontrar aquí una patología, así como solamente estudiar la anatomía del cerebro, como es en nuestro caso. Bien, dentro de este corte coronal vamos a encontrar superiormente al asta anterior del ventrículo lateral, así como también a la fisura longitudinal. De este lado encontramos al surco lateral, al núcleo lenticular en esta región, al tronco óptico, y más inferior encontramos al mesencéfalo, este que podría ser el hueso esfenoides, al lóbulo temporal, entre otras estructuras. Bien, esta imagen yo se las quise traer ya que pues me resultó interesante más que nada, y bueno, este es un tipo de imagen no muy usual, es una ecografía cerebral. Esta pues tenemos que sí va a proveer de información muy importante, sin embargo no es muy común observarlos, y de acuerdo con lo que leí e investigué, es muy poco probable que nosotros lo veamos a lo largo de la carrera, a menos de que pues dediquemos a esto. Bien, la imagen o ecografía cerebral podemos encontrar al cerebro del feto, y esto se debe a que las fontanelas aún no están osificadas, lo que permite observar a la estructura del cerebro como tal. Este tipo de ecografía se hace más que nada para un cuidado prenatal del feto. No traemos el líquido amniótico y aquí está el. Esto, como les menciono, solamente, bueno, es más utilizado más que nada en estudios prenatales para realmente el cuidado del bebé. Como les había comentado, que nos existen abordajes de la vasculatura del cerebro, encontramos aquí a una angiografía. Esta es una angiografía digital, la cual se ha tomado con un contraste de yodo, y esta permite observar a las arterias o vasos del cerebro, con una particularidad que es la que podemos retirar a los huesos, a las estructuras adyacentes anatómicas, para poder observarlas simplemente a la vasculatura. Bien, aquí vamos a observar a la arteria carótida interna, la cual pues da sus vueltas dentro del cerebro para después dividirse en arteria cerebral anterior y en arteria cerebral media. Como podemos verlo aquí en esta otra imagen que les traje, vemos cómo asciende, da las vueltas dentro del cerebro y después se divide y después se vuelve a dividir más en ramas. Bien, esta es otra angiografía en la que proyecta una proyección anteroposterior y una lateral. Dentro de aquí vamos a encontrar a la arteria cerebral junto con sus ramas, a las porciones de la arteria carótida interna, a la arteria cerebral media junto con sus ramas también, y a la arteria oftálmica dentro de este. Como podemos ver aquí en esta proyección lateral, vemos cómo asciende la arteria carótida interna, después se ramifica, por así decirlo, en arteria cerebral media, en arteria cerebral y entre sus ramas anterior, posterior, etc. Bien, este pues ha sido todo. Es, como pueden observar, un tema pues muy corto, solamente esa manera de conclusión para reforzar lo anatómicamente estudiado. Espero que les haya gustado y muchas gracias.